¿Alguna vez se han preguntado para qué leemos la Biblia? Porque espero que todos tengamos una Biblia en casa. ¿Todos tenemos una Biblia en casa? ¿Amén? ¿Todos la leemos? Ahí ya hubo menos amenes, ¿vieron? Ahí ya hubo menos amenes. ¿Para qué leemos la Biblia? Bueno, en caso de que la leamos y que no nos pase como el dichoso chiste de esta hermana que deja arrumbada la Biblia y junto con la Biblia sus lentes y no encuentra los lentes nunca, hasta que un día se le ocurre abrir la Biblia y después de 2 años ahí encuentra los lentes. ¡Ah, caray! Ahí estaban. A muchos nos llega a pasar así. Yo aquí he encontrado algunas Biblias arrumbadas y las voy guardando para mi colección. Dice hermanito fulano, bueno, venga a tu reino, ya la dejaron ahí, ni modo, ya perdieron, es mía, ¿no? Bueno, ha pasado, ¿no? Hay muchas respuestas para la pregunta de por qué leemos la Biblia. Por ejemplo, podemos decir, leemos la Biblia para saber las historias, para saber los datos, lo cual está bien, pero reduce a la Biblia a un libro de texto. Y ahorita hay un pleitazo con los libros de texto, ¿verdad? Podemos decir, leemos la Biblia para poder saber cómo llevar nuestra vida. Muy bien, pero eso reduce la Biblia a un manual. Y seamos sinceros, hermanos, ¿cuántos de aquí leen los manuales? Compran un aparato nuevo y las envolturas por todos lados y armarlo. ¿Y cómo yo no voy a saber conectar una televisión, un horno de microondas, un aparato reproductor de música? ¿Cómo no le voy a saber? Entonces uno bota por allá el manual. Y hay muchos hermanos muy entusiastas, bien intencionados, que dicen, la Biblia es un manual. Bueno, por eso estamos como estamos, porque tratamos la Biblia así, como un manual. Todas esas respuestas, digamos, son normales dentro de lo que cabe, ¿no? Pero también la Biblia se ha leído para imponer la esclavitud. Por ejemplo, se ha justificado a través de la Biblia la esclavitud. O en el siglo pasado hubo un señor que utilizó la Biblia para erradicar a los judíos. Y se justificaba en la Biblia diciendo hay que matarlos a todos porque ellos estuvieron en contra del Salvador, ¿no? Hay quien utiliza la Biblia para autoproclamarse el nuevo Mesías, el nuevo Cristo, y dominar a las naciones enteras. O hay quien lee la Biblia simple y sencillamente para decirle al vecino o al familiar cómo es que tiene que vivir. No sé si tengan algún familiar así, pero está duro y dale todo el tiempo juzgando a los demás a través de las cuestiones bíblicas. Bueno, dicen que la belleza, hermanos, está en los ojos de quien observa. Pero también el horror está en los ojos de quien observa. La maldad radica en la mirada del observador. Así que cuando preguntamos ¿para qué? ¿Por qué leemos la Biblia? También tenemos que preguntarnos ¿cómo estamos leyendo la Biblia? Una persona que está poco informada, una persona que no está preparada, que está también con la cabeza y el corazón llena de complejos, va a transmitir eso a otras personas a la hora de que lee la Biblia, porque la lee con todos sus complejos y con su poca información, y cuando la lee, la entiende de una manera que transmite eso hacia los demás. Así que el día de hoy, cuando nos acercamos a este pasaje de la transfiguración, es increíble cómo podemos encontrar algunos consejos prácticos de cómo leer la Biblia, cómo sí leerla y cómo no leer la Biblia. En este pasaje de la transfiguración que está en Mateo 17, del 1 al 9. Les invito a que si tienen Biblia ya abran Mateo 17, 1 al 9. En primer lugar vemos que aquí está Jesús y pasa una situación maravillosa. Junto a Jesús, que se lleva a sus discípulos más cercanos, a Pedro, a Juan y Jacobo, se les aparece ¿quiénes? ¿Qué personajes aparecen ahí? Moisés y Elías. El primer personaje es Moisés. Esos son muy simbólicos. Moisés representa la ley de Dios. Los judíos tenían como en suma importancia la ley de Dios. Y en la transfiguración sabemos que se aparece Moisés porque la ley de Dios fue dada ¿a quién? A Moisés. Y entonces en cuanto lo ven, los otros discípulos se quedan de a 6. ¡Wow! Aquí está Moisés. Es como, no sé, quizá para ellos era como ver al artista más famoso, ¿no? Porque todo el tiempo les hablaban de Moisés y en ese momento verlo Moisés era un rockstar, era un popstar. ¡Wow! Moisés, quizá yo lo hubiera visto, fírmame aquí, Moisés,
mi túnica, por favor, ponme tu firma ahí, porque era el personaje que todo mundo conocía, ¿no? Y Pedro propone algo muy curioso, propone que construyan, ¿qué cosa? 3 enramadas, quiere decir 3 chocitas, que construyan 3 chozas, para Moisés, para Elías y para Jesús. Con esa acción lo que Pedro está diciendo es que pone al mismo nivel a Elías, a Moisés y a Jesús. Y si recordamos que Moisés representa la ley, Pedro lo que está diciendo es que Jesús está al mismo nivel que la ley y que la ley está al mismo nivel que Jesús. Pero inmediatamente hay una voz que viene de lo alto, y esa voz que viene de lo alto dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Qué más? ¿Cómo termina? A Él oíd. Escúchenlo a Él, no a la ley de Moisés. Ya no es la ley de Moisés la que tienen que oír. A partir de ahora tienen que escuchar a Jesús. La ley de Dios nos mostró, dice en algún momento el apóstol Pablo, fue nuestra nana para llevarnos a los pies de Jesús, pero ahora hay algo superior a la ley de Moisés y ese es Jesús. Ahora, no pueden estar al mismo nivel en enramadas, en chozas, Moisés y Jesús, porque Jesús es ampliamente superior. Por lo tanto, cuando nosotros leamos la Biblia, primer consejo, nunca lea la Biblia intentando imponer la ley. Nunca lea la Biblia pensando que Moisés es más importante. Nunca lea la Biblia pensando que la ley es más importante. Hay muchas personas que tienen una mente, se le dice legalista. Quiere decir que trata de imponer normas, que trata de imponer reglas, que cuando ve la Biblia, lo único que está buscando son prohibiciones y reglamentaciones para dárselas a entender a otros, y de esa manera ni puede experimentar ni puede entender la gracia y el amor de Dios. Son estas personas que dicen: la Biblia dice que no hagas esto, la Biblia dice que no hagas aquello, la Biblia dice que no esto, el otro. Y son esas personas que, si los escuchamos, nos hacen tenerle como cierto alejamiento a la Biblia, y la gente de afuera dice: ay no, yo no voy a la iglesia porque ahí te prohíben esto y aquello y lo otro, y nada más te dicen qué es lo que no debes hacer. Son gente que lee la Biblia buscando la ley, pero así no se lee la Biblia. La Biblia no se lee buscando la ley. Juan 1:17 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo. ¿Conoces a personas que leen la Biblia así nada más para sacar reglas? Que nada más lo hacen para imponer a otros otras reglas. Y bueno, no estoy diciendo que la Biblia no nos enseña a vivir, ojo con esto, pero no lo hace poniéndonos cargas. Estas personas, cuando hablas con ellas, ay, hasta te duele la espalda nada más de escucharlos. ¿Cómo tienen su mente tan cerrada? Y no debemos hacer esto, no debemos hacer aquello, esto es pecado, allí está el diablo, por allá está también el diablo. Todo es malo a los ojos de estas personas. No te vistas así, no hables de esto, no escuches esta música, no veas aquello, no te maquilles, no tengas relaciones así y así. Una vez hasta me tocó una pareja que dice: pastor, en esta iglesia, ¿cómo permiten a sus congregantes tener relaciones sexuales? Yo me quedé así: ¿cómo que qué? Es que en la otra iglesia donde íbamos nos decían que esta y esta posición, eso no se podía hacer, que eso estaba prohibido por Dios. Y lo decían convencidos, hermanos. Y hay cientos de iglesias que leen así la Biblia. No es broma, en verdad. Leen así la Biblia con esos ojos tan oscuros buscando la reglamentación. Esto le agrada a Dios. Es gente que vive con angustia. Es gente que vive con ansiedad. Esto no le gusta a Dios, esto no le gusta a Dios. Viven con miedo de estar rompiendo la ley de Dios a cada instante. No pueden disfrutar de la plenitud que Dios quiere regalarnos. Entonces, esta gente se traga estas versiones, estas interpretaciones, y se pasa entonces juzgando a los demás en base a esas imposiciones. Entonces, pista número 1, no leas la Biblia para imponer la ley a Moisés. Número 2, el otro personaje que aparece junto a Moisés es Elías. No leas la Biblia buscando señales y milagros. Elías representa a los profetas.
De hecho, parece ser que no hubo un profeta más grande que Elías para los judíos, aunque yo tengo mis dudas porque Eliseo fue más milagrero que su propio maestro, pero Elías es el profeta por excelencia para los judíos. ¿Qué eran los profetas? Los profetas hacían señales de parte de Dios, hacían curaciones, hacían sanaciones, hacían grandes portentos de parte de Dios, pero además daban palabra acerca de lo que iba a pasar en el futuro. Entonces la gente recurría a los profetas porque decían, si alguien sabe lo que va a pasar, si alguien sabe si vamos a ganar o no la batalla, ¿quién es? El profeta. El profeta tiene que saber. Y muchas de estas veces buscaban a estos hombres no porque creyeran en Dios, los buscaban porque tenían necesidad. Sáname, ayúdame, pida a Dios por mí para que haya esto, pida a Dios que caiga la lluvia, dinos qué es lo que va a pasar, profeta. Pero esos sí eran convenencieros. Cuando les decían las cosas que iban a pasar y no les gustaban los reyes, ¿qué les hacían? Copelas o cuello, adiós, los mataban, los degollaban, los encarcelaban, los torturaban de maneras muy, muy terribles. Entonces eran buscados para poder saber el futuro, sobre todo para definir estrategias políticas, económicas y militares. Y por esa comezón de oír que la gente tenía, muy pronto, además de verdaderos profetas que hablábamos en la mañana, en el tema de la mañana, se levantaron falsos profetas, porque vieron el negocio, ahí está el business. La gente quiere saber qué es lo que le va a pasar, la gente quiere ver algunos milagros. De aquí somos, les vendemos, deje de llorar, pare de sufrir, órale, aquí está, se los vamos a vender para que puedan ellos tener lo que desean y nosotros nos enriquecemos, tenemos el dinero, ¿no? El puro varo. Había estas personas viles que lucraban con la fe de las personas. Y estas personas buscaban a todo tipo de espiritistas para poder encontrar de parte de Dios una señal. Y estos falsos profetas eran muy habilidosos, enamoraban a la gente. Tenían palabrería, tenían don de convencimiento, tenían carisma para hablar. Se paraban en una plaza pública y todos ahí como merolicos. ¿Recuerdan a los merolicos que se ponían a hablar que la calaverita se movía solita y que no sé qué? Y por mientras el carterista ya te estaba sacando tu dinero, igualitos. Estos falsos profetas le sacaban el dinero a la gente. Y resultaba que la gente era capaz y es capaz de vender hasta su alma con tal de saciar su comezón de oír y ver las señales que está buscando. Hay gente que hace pactos con las entidades oscuras para tener tranquilidad. Hay gente que hace pactos con entidades oscuras para que le vaya bien en el trabajo. El otro día un muchacho se me acercó y me dice, esta parte, pastor, de mi brazo derecho no me sirve porque a mí me hicieron un trabajo y la mitad de mi cuerpo está enterrada en el panteón. Hicieron estos entierros simbólicos, ¿sabían eso? Esta persona estaba dañada de su cuerpo, porque hay gente que es capaz de vender lo que sea con tal de obtener lo que quiere, la señal o el dicho acerca del futuro. Y de verdad que hay gente que hace cosas muy obscuras para aprovecharse de los demás. Por eso, cuando leemos la Biblia, tampoco la Biblia la podemos tratar buscando señales, milagros y palabras acerca del futuro. Jesucristo en algún momento en Mateo 12:39 dice, la generación malvada y adúltera demanda una señal, pero ninguna señal les va a ser dada, más que la señal de Jonás. ¿Qué significa la señal de Jonás? Significa que Jesucristo iba a estar como estuvo Jonás 3 días, 3 noches en el vientre del pez. Jesucristo iba a estar 3 días, 3 noches en la tumba y después de eso iba a resucitar. Jesucristo les decía, no busquen señales. Mi resurrección, mi vida, mi enseñanza es lo que a ustedes les va a traer vida. No busques señales externas, no busques saber acerca del futuro. Cristo quiere que tengas una relación personal con Él. La verdadera fe, hermanos,
no se basa en milagros instantáneos, no se basa en milagros momentáneos. La verdadera fe no se basa en cuestiones irreales. La verdadera fe no se basa en orar en contra de otros. Hay quien dice, vamos a profetizar en contra de fulanito, vamos a orar en contra de sutanito para que le vaya mal. Señor, maldícelo, es mi enemigo, me cae gordo, hace esto contra mí. Señor, que le caiga el mal, que su negocio truene. Mucha gente hace ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tampoco vamos buscando esas fantasías. Como lo he dicho en otros mensajes, no practicamos la biblomancia. La biblomancia, aquí, esto es lo que Dios me habla a mí. No practicamos eso nosotros, hermanos. Estudiamos la palabra de manera ordenada, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele a nosotros lo que quiere hablar a nuestra vida. Punto número 2, entonces la Biblia tampoco se lee buscando señales y milagros. Y número 3, ¿cómo sí leer la Biblia? Esta es de cajón. La clave de interpretación de toda la Biblia es Jesús. La clave de interpretación de toda la Biblia es Jesús. Si usted no viene a la escuela dominical, si usted nunca ha estudiado la palabra de manera ordenada, si nunca se ha tomado el curso de probando, si nunca ha estado en un discipulado, le voy a dar esto. Esto le va a ayudar a leer la Biblia siempre. La clave de interpretación de la Biblia es Jesús. Nada de lo que usted lea lo debe de leer aislado, siempre lo debe de leer en base a Jesús. Después de que Moisés y Elías en este pasaje de la transfiguración desaparecen, ¿quién es el único que queda? Jesús. Y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Jesucristo es el cumplimiento de toda la Escritura. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Cuando leamos la Biblia, cuando usted lea la Biblia, busque a Jesús en cada página. Él es el centro, Él es el propósito, Él es el autor de la Biblia. Entonces, si usted lee el Antiguo Testamento y usted lee guerras y matanzas y desollados y muertes y un montón de cosas, pregúntese, ¿qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Jesús también mataría a los filisteos? ¿Jesús también desollaría a los cananeos? ¿Jesús también le haría la guerra a los jebuseos? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Jesús también diría que sean malditos? Señor, acaba con mis enemigos. Jesucristo desde la cruz, cuando se estaban burlando de Él, ¿qué fue lo que oró? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los salmistas, ¿qué oraron? Que caigan en el hoyo que han cavado para sí, que se acaben. Por eso, cada página pregúntese del Antiguo Testamento, ¿qué diría Jesús? Y si está leyendo usted el Nuevo Testamento y de repente se topa con que el apóstol Pablo dice, la mujer calle en la congregación. Y los hermanos dicen, amén, aleluya, gloria a Dios. Y la mujer que le pregunte a su marido y que se someta a él. Y los hermanos, sí, amén, pastor. Antes de que diga amén, pregúntese, ¿qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Jesús le enseñó a las mujeres. Jesús permitía que las mujeres estuvieran sentadas como solo los discípulos hombres podían sentarse. Jesús permitió que las mujeres oyeran la instrucción de las parábolas y su explicación cuando eso una mujer no lo podía hacer. En el templo de Jerusalén había divisiones. ¿Sabían eso? Había divisiones. Hasta adelante solamente los judíos. Después de eso, varones que eran gentiles, que eran de otras naciones. Después de eso ya hasta afuera, ya donde estaban los puestos del tianguis, las mujeres. Pero Jesucristo las trajo a sus pies para escuchar. Entonces, cada vez que nosotros leamos del Antiguo o del Nuevo, tenemos que preguntarnos qué es lo que haría Jesús. Y cuando nosotros podemos leer así la Biblia, somos liberados, hermanos. Somos liberados porque encontramos en ellas palabras de salvación. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente así podemos encontrar y leer la Biblia y darle ánimo. Por eso los cristianos somos adictos a leer la Biblia. Bueno, espero que usted sea adicto a leer la Biblia.
Porque alguno puede decir, ¿por qué les encanta estar leyendo de cómo mataron, violaron, asesinaron a fulano y a sutano en la palabra de Dios? No, nosotros la leemos porque la contrastamos con lo que Jesús hace. Entonces, en resumen, hermanos, la manera correcta de leer la Biblia no es para imponer la ley, no es para buscar señales ni milagros, es para encontrar en ella a Jesucristo, para poder tener sus enseñanzas. Y respondiendo a la pregunta del principio, ¿para qué leemos la Biblia? Para ser cada día más como Jesús. Cuando nos acercamos con este corazón, podemos encontrar verdaderos parámetros de vida. Y cuando tú quieres ser como Jesús, solitas las reglas llegan de cómo debes de ser tú cada día como Jesús. Cuando tú quieres ser cada día más como Jesús, solito el Espíritu Santo te va revelando cosas. No necesitas venir con esa actitud dañina de solamente buscar saciar tu comezón de oír. Que nuestra lectura de la Biblia, hermanos, nos acerque cada día más a Cristo y que nos transforme a su imagen y semejanza. Ya sabe usted qué responder. A ver, tú que eres cristiano, tú que eres cristiana, ¿para qué lees la Biblia? Para ser cada día más a imagen y semejanza de Jesucristo. Esa es la respuesta, hermanos. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Señor, gracias, Señor, porque nos das la palabra hermosa que proviene de ti, Señor. Guíanos, Señor, para poder escucharte. Guíanos, Señor, para poder aprender más de ti. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya y nos permita, Señor, leer con los ojos correctos, Señor, tu palabra, para poder ser bendición a otros. Señor, que tu amor infinito abra nuestros ojos al entendimiento de tu palabra en Cristo Jesús. Amén.